Y estamos de vuelta con Uniandes en línea. Bienvenidos todos los que se nos suman a través de YouTube y los que nos escuchan a través de Radio Fe y Alegría a este hermoso segmento del programa llamado De Análisis con su criminólogo de confianza, Diana Hernández. ¿Qué tal, Carlitos, que me acompaña hoy? Bienvenida a este espacio, este momento de análisis bastante especial, porque hoy nos traes también un tema que en un marco deportivo, ¿no? Cuéntanos un poquito Así sobre es, eso. bueno, lo deportivo es un poco tangencial, ¿no? Pero veníamos hablando del Día del Niño y ayer se celebró otro gran evento que nos mueve como niños a todos, porque tuvimos la final del Mundial de Fútbol 2026. Voy a empezar esto con una pregunta y bueno, hoy nos acompaña solamente Carlos, pero ¿qué te hace sentir el fútbol a ti, Carlos? Mira, a mí el fútbol es un espacio de comunidad, ¿no? O sea, una manera de compartir ese momento del partido y a veces hasta pelear con el televisor. Eso es una cosa que no me enorgullece, pero a veces la emoción de ese encuentro hasta se vuelve una discusión con ese espacio que no nos están escuchando y incluso no solamente con el televisor, sino a veces hasta con La gente. con los fanáticos del otro equipo que en ese momento pueden ser los mejores amigos, pero en ese momento se convierte, ¿no?, en una rivalidad que me parece bastante curioso. Totalmente, y ese es el punto de análisis de hoy. El fútbol y su impacto en nuestro comportamiento como seres humanos y cómo lo transformamos también en una herramienta de cohesión social. Fíjate, yo hace días aprovechaba las redes sociales para hacer esta misma pregunta y recibí algunas respuestas que voy a leerles un par. Gritar como loco, insultar a personas en los juegos de mi selección, gastar todos mis ahorros en el álbum Panini. En la final cargué a una señora completamente desconocida en el bar celebrando la victoria en el mundial pasado. Y son cosas que uno las escucha y decimos, ok, más allá de clasificarlo como bueno o malo, no nos comportamos así normalmente, ¿no? ¿Y qué pasa? Entonces, con ese lente criminológico que me gusta traerles, vamos a hablar un poco de cuál es ese impacto en la conducta, empezando un poco por lo que mencionábamos, ¿no? Las peleas, los gritos. Hemos visto casos de agresiones en alrededor de los torneos de fútbol. Y es que, a ver, ustedes conocen, los oyentes que nos ven, quienes nos ven por YouTube, las hinchadas de fútbol, los grupos organizados de fanáticos. Fanaticadas. Ajá, las fanaticadas y demás. Uno de los más famosos son los hooligans, fans de la selección inglesa, conocidos por su violencia, la cantidad de agresiones y actos violentos que llevan a cabo en medio de las celebraciones por los partidos. El sociólogo británico Eric Dunning, en los años 70 y 80, analizó el fenómeno de los hooligans, basándose en la figuración de Norbert Elias. Esto sostiene básicamente que el fútbol es un espacio donde ciertos grupos, principalmente varones jóvenes, y hablando también de una conciencia de clase en estos temas, descargan tensiones y afirman una identidad a través de la agresión. No es el fútbol en sí, es lo que esa unión te permite generar a través de la violencia, ¿no? Que te sientes también apoyado como colectivo, ¿no? Que valida el que yo agreda verbalmente o físicamente al otro equipo. Porque estamos en competición. Exactamente, y fíjate, eso es lo que pasa, que en criminología hay una teoría muy útil para explicar estas cosas, que es la teoría de la violencia de Joan Galton, que hablamos de la violencia directa, que es las agresiones que vemos en los partidos de fútbol, por ejemplo, la violencia estructural y la violencia cultural. La violencia estructural son todas estas manifestaciones que terminamos, digamos, viendo como algo sistemático. Por ejemplo, el hecho de que las fanaticadas de fútbol puedan realizar estos actos sin mayores consecuencias, que esto no genere tanta incomodidad en las personas. Y la violencia cultural es aquello que legitima estos otros hechos.
Entonces, ¿qué pasa? No es que el fútbol nos hace violentos, es que estamos tan acostumbrados a la tensión que nos genera, la emoción tan profunda que nos genera el fútbol, que terminamos haciendo normal el que las hinchadas, los fanáticos, en medio de un partido importante, esa emoción se transforme en agresiones y dejamos de verlo como algo nocivo, ¿no? Incluso creo que esto es algo sobre lo que hay que llamar la atención porque es una invitación a reflexionar. En estas épocas de mundiales, de ligas importantes de fútbol, partidos que tienen un alto nivel de tensión, siempre se ven aumentos de la violencia basada en género, se ven aumentos de agresiones en general. Un ejemplo, para el año 2023 en España se registraron 342 incidentes violentos en los estadios de fútbol, aumentando un 15% en respecto al año anterior. Y el 70% de esto ocurrió en las gradas. Gradas que aparte, debe decirse, los estadios son lugares públicos donde hay mujeres, niños, familias. Entonces son espacios donde hay que reflexionar un poco sobre cómo nos lleva esta emoción del fútbol a la violencia. Y ahora dejo igual la pregunta. Si vamos a hablar de esta emoción del fútbol sin tratar o tratando de quitar ese enfoque y ese impulso de la emoción hacia lo violento, ¿por dónde empezamos? ¿Qué podemos celebrar todos del fútbol, Carlos? Uy, es un tema bien interesante porque yo, escuchándote, ciertamente esta dinámica de que el otro termina siendo mi enemigo en ese contexto del partido, creo que celebrar un poco o un punto que podríamos validar y para hacer que esos encuentros sean o que este tipo de situaciones que mencionan no se repitan más, es un tema de que el fútbol es un espacio de encuentro de comunidad, donde disfrutamos el espacio del juego, por supuesto que tiene muchos matices, pero que también nos permite encontrarnos con personas que teníamos mucho tiempo quizás que no veíamos. Y eso, esa conversación y ese espacio de esparcimiento puede ser una manera de ponerse al día y que eso no se convierta, o no mirar al otro como un adversario. Y puede ser tu mejor amigo o tu mejor amiga desde toda la vida, pero en ese momento también debería reinar ese espacio de, digamos, de amistad, ¿no? Voy a empezar diciendo que es muy importante y rescato de lo que tú nombras, que el fútbol nos puede dividir y cualquier deporte nos puede dividir en fanaticadas, la política nos divide en fanaticadas, todo se puede dividir en distintos gustos particulares de cada quien. Pero a pesar de que en esos momentos veamos al otro como el otro, todos seguimos siendo humanos, seguimos siendo vecinos, seguimos siendo amigos y eso es precisamente lo que podemos rescatar. Así como bien mencionabas, Carlos, el fútbol, a la vez que nos causa esas divisiones entre nosotros, nos acerca a las personas, nos hace reunirnos con amigos, nos lleva a espacios de encuentro social que pocas cosas lo hacen con el mismo nivel, sobre todo que la Copa Mundial, ¿no? Ayer tú salías a cualquier sitio público de reunión y había cualquier cantidad de grupos pasando un buen rato. Y eso es algo que también tiene una explicación teórica y científica desde la criminología, ¿no? Y les hablo un poco, sin querer convertir esto en una clase magistral, hablamos del concepto de la efervescencia de Emil Durkheim, que habla de que cuando una multitud comparte un mismo objetivo, se genera una solidaridad mecánica, casi automática. El fútbol, en contextos de crisis, también genera eso. Y no solo en contextos de crisis, sino en general. Pero el fútbol lo convertimos en una herramienta de cohesión social cuando aprovechamos esa emoción que nos lleva para convertirlo en algo que nos permite tejer redes y unirnos y construir comunidad. El fútbol no se trata siempre de quién gana. Ayer con el partido, con estas dos selecciones tan emblemáticas que se disputaban la Copa del Mundo, mucha gente decía también, bueno, así como hay que saber ganar, hay que saber perder, hay que saber reconocer la técnica, la importancia, Es que todo son esto. enseñanzas en ese sentido también. Que el espacio de encuentro, uno va a ganar y el otro va a perder, siempre, en cualquier partido de esta naturaleza. Y también en el perder es importante pues que nosotros podamos como comunidad
tejer ese espacio de encuentro más que de rivalidad. Así es, y llevarlo a una práctica de fortalecimiento comunitario, ¿no? O sea, los jóvenes que se reúnen en la cancha de su comunidad a jugar fútbol no se están discutiendo la Copa del Mundo, no están con esas presiones, digamos, profesionales que llevan los jugadores en esos espacios, pero tienen la misma emoción y la misma pasión por el deporte, y eso es lo que convierte el fútbol en una gran herramienta para construir comunidades. Sigan con nosotros conversando en Unidades en Línea. En el siguiente segmento vamos a ampliar un poquito más esta conversación de análisis con Diana Hernández Luna. Vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos con Unidades en Línea. Conoce más sobre la Asociación Civil. Súbele el volumen a tu fe, con alegría, con alegría. Ay, súbele, súbele. Súbele, súbele, súbele el volumen a tu fe, súbele. Estudiar lo que te gusta es la herramienta más poderosa para abrir las puertas que tú quieras. Escucha esta historia. Mi nombre es Mauricio Maña, tengo 15 años, soy creador de contenido, también cineasta, he dirigido más de 12 cortometrajes, de los cuales 2 de ellos han sido nominados en 2 festivales nacionales. Actualmente tengo varios proyectos, uno de ellos es mi proyecto personal, que es Kurumo TV, mi canal de YouTube, también tienen su cuenta en Instagram. La importancia de estudiar en lo que te gusta es que puedes tener muchos conocimientos que te van a servir en tu vida cuando ya seas independiente y tengas trabajo. Así como Mauricio, tú también puedes adueñarte de tu futuro. Termina tu primaria o bachillerato sin descuidar tus pasiones. Fe y Alegría Educomunicación, tu meta a tu propio ritmo. Tu mejor compañía, a cada hora y en cada lugar. Fe y Alegría 105.9. Pitamos la radio. ¿Has escuchado el mito del curso milagroso? ¡Listo! Me inscribí en un curso online de cómo ser millonario en 7 días. Ya no necesito estudiar más nada. Con este curso me resuelvo la vida. ¡Claro! Y mañana te despiertas con una mansión en Margarita y un yate en Morrocoy. Bueno, es que dicen que con un cursito ya uno la hace. Un curso no reemplaza una educación completa. Estudiar te da base, te da criterio, te abre puertas y hoy día hay miles de oportunidades para retomar tus estudios. No te conformes con atajos. Fe y Alegría Educomunicación es tu mejor opción. Contáctanos vía WhatsApp al 0274-251-0247. En Fe y Alegría, cuidamos nuestra casa común. El estudio es el mejor entrenamiento para ganar el juego de la vida. Anota tu mejor punto. Escucha esta historia. Soy Ariadne Gómez, tengo 16 años, soy de la selección de Mérida en escalada deportiva y he competido a nivel nacional con mi deporte. Practico 3 días a la semana. Con Fe y Alegría Educomunicación encontré el equilibrio perfecto entre los estudios y mi vida deportiva. Que nada frene tu talento. Organiza tu tiempo y culmina tus estudios básicos. En el muro y en el estudio yo decido mi propio ritmo. Fe y Alegría Educomunicación, tu meta a tu propio ritmo. Nuestro corazón palpita con el tuyo. 105.9. Fe y Alegría 105.9, con todas las voces. Pitamos la radio. ¿Has escuchado el mito del no tengo tiempo para estudiar? Entre el trabajo, los muchachos y la casa, ¿cómo voy a estudiar? Eso quita demasiado tiempo. ¿Y si te dijera que puedes estudiar a tu ritmo, desde tu teléfono y sin dejar tus responsabilidades? Estamos de vuelta en Unidades en Línea, también a través del canal de YouTube de Radio Fe y Alegría Mérida, para acompañarnos durante toda esta mañana hasta las 10 en este segmento especial que en el segmento anterior estábamos conversando con Diana Hernández Luna sobre, en ese segmento de análisis, y ella nos traía un espacio, un tema relacionado con el fútbol, pero desde esta mirada de cómo el fútbol puede, no decir promover, pero sí dentro de las fanaticadas y esos espacios de que algunos apoyan a un equipo y otros al otro, se crea un espacio de confrontación
y también nos daba una mirada sobre cómo poder discernir o dirimir esos espacios de violencia. Así es, Carlos. Y bueno, para todos los oyentes hablábamos no solo de la confrontación, sino que, a ver, la confrontación es el resultado de cuando explota la tensión que genera el fútbol. Porque yo creo que nadie aquí puede decir que no ha estado así con el corazón en la mano viendo qué irá a pasar. En el minuto 89, cuando Sí, ya se va a acabar el... Que van 0-0 todavía. Se tensa mucho más la situación, ¿no? Exactamente. Y es la tensión lo que termina moviendo nuestro comportamiento hacia un lado o hacia el otro. No es, y lo decía y lo recalco, no es que el fútbol hace violentos a los hombres, no es que el fútbol genera violencia, es que cuando hay una tensión acumulada al nivel que te mueve el fútbol, es fácil que termine derivando en una agresión. Y hablábamos entonces de cómo transformar eso en iniciativas o cómo dirigir esa tensión a construir redes, a buscar la cohesión social de otras maneras. Así que voy a compartirles un par de datos y casos que nos hablan de utilizar esta pasión del fútbol con una intención más humana. Un caso emblemático es el caso de Sudáfrica tras el fenómeno del apartheid. El equipo nacional, los Bafana Bafana, en el Mundial del 2010, sirvieron como un símbolo de reconciliación racial. El sociólogo Richard Giulianotti documenta cómo los partidos entre comunidades enfrentadas en Belfast, Irlanda del Norte, redujeron tensiones cuando se crearon equipos mixtos de católicos y protestantes. Una manera de encontrarse de mirar el fútbol como un espacio en donde todos somos importantes y somos valiosos. Así es, y lo que decías es muy importante. Cuando tenemos dos equipos contrarios que están compitiendo un equipo contra otro, pues el equipo contrario es el otro, es al que tengo que vencer, es el enemigo, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué pasa cuando en un caso como este te ponen a jugar en compañía dentro del mismo equipo con quienes por prejuicios sociales estamos acostumbrados a veces a ver como el otro? Nos damos cuenta de que esos prejuicios realmente no nos dan ningún valor y empezamos a tener un objetivo en común. Y además, ese sentido de que el otro también puede aportar a mi equipo, a mi espacio, ¿no? Porque es muy interesante cómo el fútbol, y lo vemos ahora con las selecciones de los países que también tienen, digamos, mezclas por la inmigración, por todas estas personas que han nacido en algún país, como Francia, por ejemplo. Yo lo traigo a presencia porque uno veía a la selección francesa de hace unos años y era un tipo de jugador, ¿no? Y ahora con toda esta migración africana y tal, se muestra una selección diferente, ¿no? Entonces eso también suma a que podamos ampliar la mirada un poquito de lo que significa, ¿no? Eso es una muestra muy visual de cómo se diversifica nuestra sociedad y de cuántas versiones distintas puede haber de un francés, de un inglés, de un italiano, de un venezolano, aunque nosotros no llegamos al mundial por ahora. Participamos igual. Participamos igualmente, sí. Sí, en otra manifestación artística, en otra dimensión. Y eso también es una maravilla, ¿no? El fútbol es capaz de movernos tanto que sin jugar todos queríamos estar ahí. Estar presentes, correcto. Así es. Tenemos otro dato también interesante para compartir durante este segmento, y es que un estudio del año 2018 de la Universidad de Oxford sobre el programa Football for Peace, Fútbol para la Paz, entre Israel y Palestina, protagonistas de uno de los conflictos armados más emblemáticos y más complejos de las últimas décadas, por decirlo menos, mostró que niños que participaron durante 6 meses en este programa redujeron un 30% los prejuicios hacia el otro grupo, medidos con escalas psicométricas, no solamente en conflictos étnicos. Esto también es un ejemplo que se ha visto en barrios en Medellín, Colombia, con la Fundación Fútbol por la Vida, que logró que la tasa de homicidios en comunas participantes bajara un 25% entre 2015 y 2019. Eso da cuenta precisamente del fútbol como una herramienta para que la sociedad en general
pueda encontrarse y reconocerse además como parte de un mismo equipo, de un mismo propósito, que en este caso en el fútbol es ganar, pero también que dentro del perder, que es una de las dos posibilidades dentro Claro. o empatar, también quedar, También. ¿sí? Dentro de esta dinámica, nos permite saber que el fútbol sirve como una herramienta de cohesión social, como decía Diana, de este espacio en que todos somos necesarios, somos valiosos y tenemos capacidades diferentes para lograr ese objetivo común, ¿no? Que creo que es importante. Así es, totalmente. Y bueno, creo que cabe resaltar la dicotomía que nos trae esto para realmente ponerle ese lente de análisis, ¿no? Tenemos estos ejemplos, tenemos toda la pasión bonita por el fútbol y los grupos de amigos que se reencontraron como un ejemplo claro del valor del fútbol, al mismo tiempo que seguimos teniendo lo que mencionaba anteriormente, aumentos en la violencia basada en género, aumentos en agresiones, homicidios durante estas fechas, en países como México, que fue sede del Mundial, una de las 3 sedes en esta edición, hubo homicidios accidentales, hubo accidentes de tránsito, a raíz de los partidos, sobre todo en los partidos en que jugaba la selección mexicana, que son estos espacios donde uno dice, ok, si tenemos ambas cosas tan distantes ocurriendo alrededor del mismo fenómeno, ¿qué es lo que debemos ver diferente, no? ¿Cómo hacemos para llevarnos más hacia ejemplos como el de Colombia, el del programa entre Israel y Palestina, lo que ocurre con la selección de Sudáfrica, y nos alejamos un poco de estos eventos de agresión? Sí, además que luego de salir del partido también entender que somos una sociedad completa, ¿no? No hay bandos entre las aficiones, sino que nosotros fuera del partido y dentro del espacio somos un todo, somos un grupo que disfruta ese encuentro y esos 90 minutos en la mayoría de los casos que nos permiten conectarnos en un mismo propósito. Así es, y hay una frase que se usa mucho fuera del fútbol, pero viene de ahí, que es esta frase de ponerse la camiseta, ¿no? Ponerse la camiseta significa irse con el equipo y darlo todo por su equipo, por su fanaticada, por su labor, y lo usamos fuera del fútbol para hablar de enfrentarnos a situaciones duras, complejas, de ir con todas las ganas al programa de radio a las 9 de la mañana, por ejemplo, o a nuestro trabajo el lunes a las 7, o a clases. Y eso es algo muy bonito también, ¿no? Sí, hablando además de ponerse la camiseta, yo quiero que este segmento, invitar también a que este segmento podamos terminarlo con una información que es valiosa para que sigamos apoyando y sigamos siendo parte de este encuentro y que podamos acompañar a todas las personas que han tenido alguna situación en las zonas afectadas por el doble sismo. Así es, Carlos, y por eso mismo ponía el ejemplo de esta frase, porque ayer una de las primeras imágenes que vi una vez que terminó la emocionante final fue: el Mundial terminó, pero La Guaira necesita ayuda todavía. La Guaira continúa y hay que ponernos la camiseta por ayudar en estos espacios afectados también. Así que aquí en la ciudad de Mérida les comparto algunos de los centros de acopio verificados. Está la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas a través de organizaciones estudiantiles, la Facultad de Medicina con la organización del CUMIS, estos jóvenes que llevan atención médica y han llevado una labor increíble con el hacer llegar los insumos a las zonas afectadas. Está también la Sociedad Wills White como centro de acopio y pueden verificar más información por las redes @estudiantesolidariosula1, @facihub, @cumisula. Además, las redes de la Sociedad Wills White, que no tengo el usuario en este momento, pero están ubicados en el Centro Comercial Alto Chama. Y también pueden realizar donaciones a través de plataformas como la red de Farmatodo, que trabaja de la mano con Cáritas de Venezuela, y la plataforma de Yomi Rights, que están recolectando fondos para insumos y para ayudar en el tema de las viviendas en las zonas afectadas. Con esta información queremos que podamos seguir siendo parte de estos espacios de apoyo y de encuentro para todo nuestro país. Vamos a hacer una pausa
en Unidades en Línea. Estás escuchando Radio Fe y Alegría 105.9 FM. Conoce más sobre la Asociación Civil. Súbele el volumen a tu fe, con alegría, con alegría. Ay, súbele, súbele. Súbele, súbele, súbele el volumen a tu fe, súbele. Estudiar lo que te gusta es la herramienta más poderosa para abrir las puertas que tú quieras. Escucha esta historia. Mi nombre es Mauricio Maña, tengo 15 años, soy creador de contenido, también cineasta, he dirigido más de 12 cortometrajes, de los cuales 2 de ellos han sido nominados en 2 festivales nacionales. Actualmente tengo varios proyectos, uno de ellos es mi proyecto personal, que es Kurumo TV, mi canal de YouTube, también tienen su cuenta en Instagram. La importancia de estudiar en lo que te gusta es que puedes tener muchos conocimientos que te van a servir en tu vida cuando ya seas independiente y tengas trabajo. Así como Mauricio, tú también puedes adueñarte de tu futuro. Termina tu primaria o bachillerato sin descuidar tus pasiones. Fe y Alegría de Comunicación, tu meta a tu propio ritmo. Tu mejor compañía, a cada hora y en cada lugar. Fe y Alegría 105.9. Pitamos la radio. ¿Has escuchado el mito del curso milagroso? ¡Listo! Me inscribí en un curso online de cómo ser millonario en 7 días. Ya no necesito estudiar más nada. Con este curso me resuelvo la vida. ¡Claro! Y mañana te despiertas con una mansión en Margarita y un yate en Morrocoy. Bueno, es que dicen que con un cursito ya uno la hace. Un curso no reemplaza una educación completa. Estudiar te da base, te da criterio, te abre puertas y hoy día hay miles de oportunidades para retomar tus estudios. No te conformes con atajos. Fe y Alegría Comunicación es tu mejor opción. Contáctanos vía WhatsApp al 0274-251-0247. En Fe y Alegría, cuidamos nuestra casa común. El estudio es el mejor entrenamiento para ganar el juego de la vida. Anota tu mejor punto. Escucha esta historia. Soy Ariadne Gómez, tengo 16 años, soy de la selección de Mérida en escalada deportiva y he competido a nivel nacional con mi deporte. Practico 3 días a la semana. Con Fe y Alegría Educomunicación encontré el equilibrio perfecto entre los estudios y mi vida deportiva. Que nada frene tu talento. Organiza tu tiempo y culmina tus estudios básicos. En el muro y en el estudio yo decido mi propio ritmo. Fe y Alegría Comunicación, tu meta a tu propio ritmo. Nuestro corazón palpita con el tuyo. 105.9. Fe y Alegría 105.9, con todas las voces. Palpitamos la radio. ¿Has escuchado el mito del no tengo tiempo para estudiar? Entre el trabajo, los muchachos y la casa, ¿cómo voy a estudiar? Eso quita demasiado tiempo. ¿Y si te dijera que puedes estudiar a tu ritmo, desde tu teléfono y sin dejar tus responsabilidades? Hoy día hay programas flexibles, adaptados a tu rutina. No se trata de tener tiempo, se trata de darte la oportunidad. No pongas excusas, ponle ganas. Fe y Alegría Comunicación es tu mejor opción. Contáctanos vía WhatsApp al 0274-251-0247. Estás en sintonía de Fe y Alegría 105.9. Palpitamos la radio. Y estamos de vuelta en Unidades en Línea a través de Radio Fe y Alegría 105.9. Además en el canal de YouTube de Radio Fe y Alegría Mérida. Muy contentos de acompañarnos durante toda esta hora. Estábamos hablando con Diana Hernández Luna sobre este contexto de la final del Mundial de Fútbol 2026 y cómo poder minimizar y reencontrarnos en el fútbol como una manera de que nuestras sociedades y nuestras comunidades sean menos violentas, más cercanas, más que disfruten el juego sin que esto signifique violencia. Y estamos dándole la bienvenida a nuestra compañera también, Janesis Molina, que se suma a este segmento final, conectando un poquito, Janesis, con ese momento de reducir la violencia que hablábamos en nuestro espacio anterior, y tú nos tienes
también una mirada, ¿no?, sobre esta prevención de la violencia basada en género. Sí, exactamente, Carlos. Muy buen día a todos y a todas. De hecho, el día de hoy también, pues lo mío se basa un poco en la prevención de la violencia, pero hoy yo me enfoco en cómo después de cualquier situación de crisis o desastre natural, tal como el doblete sísmico que vivimos el mes pasado acá en nuestro país, se pueden suscitar emergencias que suelen ser silenciosas. Digamos que cuando ocurre este tipo de situaciones, nos centramos en que se piense en reconstruir las viviendas, en atender a quienes fueron afectados y en restaurar los servicios. Sin embargo, ya como lo mencionó, hay algunas emergencias que son silenciosas. En este caso puede ser aquellas situaciones de violencia, específicamente la violencia intrafamiliar, que suele presentarse en algunos hogares luego de que ocurren situaciones como estas tan complejas. Sabemos que en estas situaciones ocurren pérdidas, ocurren consecuencias irremediables, está presente el miedo, la tristeza, en algunos casos la frustración, la ira también se puede presentar, y debemos tener en cuenta que son situaciones normales, son sentimientos normales, válidos, son humanos. Sin embargo, esto no es justificativo para que se presenten manifestaciones violentas en contra de otras personas. Hay algunos estudios, otros países lo han corroborado, que en estas situaciones suelen aumentar los índices de violencia. Por ejemplo, en Japón, en 2011, luego del terremoto y el tsunami que ocurrió, a los meses siguientes se comenzaron a hallar que las asistencias a ayudas profesionales, a consultas profesionales, solían ser cada vez más por violencia intrafamiliar, debido al desplazamiento, a pérdidas económicas, a pérdidas materiales. A todo esto comenzaron a aumentar los índices de violencia intrafamiliar. También en Estados Unidos, en el año 2006, luego de que el huracán Katrina golpeara a algunas zonas del país en el 2005, comenzaron a aumentar en varias de las zonas más afectadas en 50% la violencia entre las parejas. La violencia basada en género en este caso, ¿no? Entonces es muy, muy curioso desde nuestro ámbito, la criminología, Diana, que ya es criminólogo, yo que ya estoy culminando la carrera, esto se estudia desde la teoría general de la atención. Su autor, Agnew, él menciona que en situaciones como estas, en donde ocurren pérdidas, en donde está presente la incertidumbre, la tristeza, se desmiden estos niveles de cómo sentimos estas emociones. Y esto, sumado a que si no tenemos las herramientas sociales y personales para manejar estas emociones tan fuertes, puede generar un factor de riesgo frente a la manifestación de la violencia. ¿Esto qué quiere decir? Que el que estemos bajo una situación de mucho estrés, el que estemos experimentando tristeza o también enojo, no es justificativo, no es la única razón de que se manifieste la violencia, pero sí puede ser un factor de riesgo bastante, digamos, marcado allí. Y también pues, validar que la violencia de ningún tipo se justifica, ¿no? Precisamente pueden tener muchas situaciones o muchos elementos para promoverse, pero que no se justifica de ninguna manera. Y precisamente quisiera que nos dijeras un poquito sobre esas herramientas o esos elementos que podemos considerar para mitigar este tipo de situaciones. Sí, claro. Bueno, yo diría que en primer lugar, digamos, la ayuda psicológica en primer lugar, sí, porque digamos que socialmente se tiene estigmatizado. Eso es para los locos, dicen, pero en realidad no. O sea, es bastante valiente de nuestra parte decir, ok, esto no está bien. Yo estoy haciendo daño con mis actitudes, está bien, yo estoy experimentando emociones bastante fuertes que son válidas. Ahí está el primer paso, validar lo que sentimos, expresarlo, hablarlo. Sin embargo, que yo lo esté sintiendo y que sí sea válido, también tengo que validar lo que la otra persona está sintiendo, lo que estoy generando. Entonces, en primer lugar, eso. En segundo lugar, contar con redes de apoyo. 100% siento que las redes de apoyo, en todo caso, en cualquier situación, siempre lo menciono. Si me han escuchado varias veces, lo saben. Pero es que, en serio, las redes de apoyo de alguna forma salvan, ayudan. Y bueno, pues sí es importante también que seamos muy observadores. Esa es una herramienta también muy, muy buena, tener ese ojo crítico, que es lo que hemos venido recalcando. Analizar desde una forma consciente qué estoy haciendo y también qué está sucediendo en mi entorno, porque puede que yo no esté generando violencia, puede que yo esté siendo víctima de forma indirecta, o puede que yo esté
en medio de una situación en donde se está presentando, pero por estar, digamos, centrado en otras cosas, no estoy viendo que hay alguien que está siendo afectado por este círculo La puedo violento. omitir. Exacto, se La puede puedo omitir. Y silenciar, callar y omitir también es una forma de perpetrar la violencia, no debemos olvidar eso. Es que este tema de la prevención de la violencia basada en género, además en tu segmento especial, que lo hemos venido conversando en los programas anteriores, se conecta y la idea de esta conversación y de este espacio es que precisamente estos temas que a veces nos parecen muy, o que pasamos por alto, que lo vivimos o conocemos de personas que viven este tipo de ciclos, ¿sí? Pues podamos tener herramientas para abordarlas con una mirada más amplia y sobre todo promover espacios que sean más seguros para todas las personas. Totalmente. Me parece increíble y cómo se nota que somos colegas, Génesis, porque bueno, ambas en nuestros segmentos, salvando las distancias de los temas, hablamos un poco de la atención, aunque yo no hablé propiamente de la teoría de la atención que manejamos los criminólogos, pero creo que es muy importante, primero, recalcar que la violencia bajo ninguna circunstancia se justifica, pero sí se explica. Y lo importante de poder explicarla y entenderla es poder atacarla de la manera correcta. Bien lo menciona Génesis, para hacer un poco el resumen de todas las técnicas que nos estabas presentando y llevarlo a todo otro escenario de violencia, cuando estamos hablando de que la tensión aumenta el riesgo de la violencia intrafamiliar, la violencia basada en género, las agresiones, hay que buscar formas de liberar poco a poco esa tensión, formas de calmar los ánimos, de tener un espacio de desestresarse y tener ese momento de reconocer lo que estamos viviendo, como mencionaba Génesis, y poder gestionarlo un poco. Yo creo que un poco espacio también para expresar lo que siento. A veces es la manera en que yo puedo hacer entender a la otra persona qué estoy sintiendo, por qué estoy pasando. Saben que también es muy recomendado por profesionales el autoconocimiento, comenzar este camino de autoconocimiento, porque así yo puedo saber qué es lo que me hace drenar de forma adecuada lo que estoy sintiendo, que me ayuda a mantenerme, digamos, equilibrado en medio de las adversidades. Es algo muy bueno y a veces eso pasa porque, o sea, digamos, se manifiestan comportamientos agresivos porque la persona no sabe ni siquiera qué está sintiendo y claramente no va a saber cómo gestionarlo. Así es, justamente yo iba a decir esto de que ese espacio de expresarse es procurar la seguridad de uno mismo también, porque si omitir es también infligir violencia, omitir lo que yo mismo estoy sintiendo es violentarme a mí mismo. Es que fíjense que estos espacios y otras conversaciones que vamos a seguir promoviendo en los próximos programas, porque de esto podemos hablar 3 horas tranquilamente y se nos van a quedar temas quizás en el campo, ¿no? Pero la idea es que ustedes también en las redes sociales de @uniandesac o Radio Fe y Alegría Mérida, en los comentarios de YouTube también pueden dejar sus comentarios, sus experiencias, sus aportes a estos temas que venimos abordando durante nuestros programas para que sean parte de la conversación. Y quiero agradecerles, chicas, por acompañarnos en este segmento de análisis, también el segmento de la prevención de la violencia basada en género, porque el objetivo de Uniandes es siempre fortalecer capacidades. Así que vamos a irnos despidiendo por la mañana de hoy y también agradecer en la dirección a la doctora Sandra Cuellar, la coordinación de la estación Héctor Cortés Ruiz, en la producción y programación Vladimir Vergara, los servicios informativos a cargo de José Angulo, la asistencia de producción de Aníbal Dávila y quien nos acompañó en la asistencia técnica, en los controles, Edelso Gómez, que siempre hace parte de esta conversación también. Aunque ustedes no lo escuchen, él está pendiente y participando junto a nosotros. En los micrófonos, Diana Hernández, Génesis Molina. También le damos un abrazo y un saludo a nuestra compañera Dayana Rangel. Y yo soy Carlos Calderón. Nos estaremos viendo y escuchando el próximo lunes de 9 a 10 de la mañana en esto que se llama Uniandes en Línea. Sigan en sintonía de Radio Fe y Alegría 105.9 FM.